Año 1446 a.C., aproximadamente. El polvo de las pezuñas se levanta en el horizonte del desierto del Sinaí como una nube de langosta, pero no es una plaga de insectos, es algo mucho peor. 600.000 guerreros de élite del imperio egipcio, carros de guerra con hoces letales en las ruedas y la infantería más disciplinada del mundo, avanzan hacia una multitud desorganizada, acampada junto al Mar Rojo. El sonido es aterrador. El bronce de 1000 carros golpeando contra la roca, el relincho desbocado de los caballos, el murmullo de un ejército que ha conquistado el mundo conocido. Israel todavía huele a sudor y miedo. Hace apenas 3 días, esta misma nación era una masa de esclavos liberados, tambaleándose hacia la libertad después de 430 años de opresión. Pero ahora, el faraón ha cambiado de opinión. El corazón del Dios viviente se ha endurecido una vez más. La nube de polvo se acerca. Tras ellos, el desierto impenetrable. A los lados, montañas escarpadas. Al frente, el mar. El terror se apodera del campamento de Israel. Las madres esconden a sus hijos detrás de las tiendas. Los ancianos rezan a gritos al Dios de Abraham. Los guerreros improvisados revisan sus hoces y palos con manos temblorosas. Todos conocen las historias. Cuando Egipto castiga a un pueblo rebelde, no deja piedra sobre piedra, ni hombre con vida. Las pirámides de cráneos en las ciudades conquistadas por el imperio lo demuestran. Pero hay un hombre que no tiembla. Un hombre criado en la corte del faraón, que lo tuvo todo y lo abandonó todo. Un hombre que habla con un Dios cara a cara, como un amigo habla con otro. Moisés ha estado esperando este momento, no con miedo, sino con la certeza de que la libertad no se regala, se conquista con la mano de Dios. Y esta vez, el faraón no solo encontrará un mar, encontrará una tumba. La pregunta que todos se hacen al borde de las aguas es: ¿puede un grupo de esclavos huir del ejército más poderoso del mundo? La respuesta está a punto de escribirse con agua y fuego. Si quieres descubrir cómo Moisés ejecutó la huida más calculada de la historia de la salvación, cómo las aguas se convirtieron en muros y el ejército de Egipto fue triturado por la mano del Altísimo, continúa viendo, porque lo que estás a punto de presenciar no es una historia de supervivencia desesperada. Es la crónica de un nacimiento divino. En el año 1876 a.C., Jacob y su familia llegaron a Egipto huyendo del hambre, unos pocos cientos de almas. Fueron recibidos como invitados de honor. José, el virrey, les dio la mejor tierra, Gosén. Pero 350 años después, la situación había cambiado. Un nuevo faraón, que no conocía a José, miró a ese pueblo y vio una amenaza. Eran demasiados, crecían demasiado rápido. La estrategia de Egipto fue clara: aplastarlos con trabajo esclavo. Construyeron las ciudades almacén de Pitón y Ramesés con ladrillos hechos de paja y barro bajo un látigo inclemente. Pero el plan de genocidio silencioso no funcionó. Cuanto más los oprimían, más crecían. Entonces, el faraón ordenó algo horrible. Todo niño varón hebreo debía ser arrojado al Nilo. Era una orden de exterminio. En este contexto de terror absoluto nació Moisés. Su madre lo escondió 3 meses y luego lo colocó en una canasta en el río. El mismo río de la muerte se convirtió en el vehículo de su salvación. La hija del faraón lo rescató y lo crió en el palacio. Durante 40 años, Moisés fue príncipe de Egipto. Aprendió el arte de la guerra, la escritura, la política y la religión. Lo tuvo todo. Hasta que un día, viendo a un egipcio golpear a un hebreo, su sangre hirvió. Miró a un lado y a otro, y mató al egipcio, escondiendo su cuerpo en la arena. Pero al día siguiente, cuando intentó mediar entre 2 hebreos, estos le recriminaron: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés entendió que su secreto había sido descubierto. El faraón buscaba su cabeza. Huyó al desierto de Madián, de príncipe a pastor, de la opulencia a la soledad. Durante 40 años, en la monotonía del desierto, Moisés fue quebrantado.
El hombre que lo tenía todo, lo perdió todo para ser reconstruido por Dios. Entonces, en 1446 a.C., Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro junto al monte Horeb. Vio una zarza que ardía y no se consumía. Cuando se acercó, una voz le habló: «Quita tu calzado, porque el lugar que pisas es santo». Era Dios. El mensaje fue directo. «He visto la aflicción de mi pueblo, he descendido para librarlos, por tanto, ven, te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Moisés puso excusas. «¿Quién soy yo? No sé hablar, no me creerán». Pero Dios le dio señales. Una vara que se volvía serpiente, una mano que quedaba leprosa y sanaba, agua convertida en sangre. Y le dio un vocero, su hermano Aarón. Moisés regresó a Egipto. El duelo podía comenzar. El imperio contra el desierto. Los dioses de piedra contra el Dios de los espíritus. Moisés y Aarón entraron en la sala del trono de Ramesés II, el hombre considerado la encarnación del dios Horus. Las columnas se elevaban hacia el cielo, cubiertas de jeroglíficos que narraban las victorias del faraón. Leones custodiaban el trono. Guardias nubios, de élite, permanecían inmóviles. La petición fue simple. Jehová, el Dios de Israel, dice así: «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». La respuesta del faraón fue el desprecio absoluto. «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Y para demostrar quién mandaba, endureció la vida de los esclavos. Ya no les darían paja para hacer ladrillos, pero debían producir la misma cantidad. El látigo cayó más fuerte. El pueblo se volvió contra Moisés. «Has empeorado las cosas», le dijeron. Moisés clamó a Dios. La respuesta divina fue una promesa. «Ahora verás lo que haré al faraón». Y comenzó la guerra. No fue una guerra de espadas, sino de prodigios. 10 golpes quirúrgicos contra el corazón de la teología y la economía egipcia. Agua en sangre. El Nilo, la sangre del dios Osiris y sustento de Egipto, se pudrió. Los peces murieron. El hedor era insoportable. Pero el corazón del faraón se endureció. Ranas emergieron del río contaminado, invadieron palacios, camas, hornos. La diosa Heqt, con cabeza de rana, se convirtió en una maldición. Egipto apestaba a ranas muertas. Faraón rogó, pero cuando hubo alivio, se endureció. Piojos. El polvo de Egipto se convirtió en piojos. Hombres, animales, todos cubiertos de pequeñas plagas. Los sacerdotes magos intentaron replicarlo y fallaron. «Esto es el dedo de Dios», confesaron. Faraón no escuchó. Moscas, enjambres de moscas voraces llenaron el aire. Solo en Gosén, donde habitaban los israelitas, no había moscas. La separación era divina. Faraón ofreció un trato: «Sacrificad aquí, no vayáis lejos». Moisés se negó. Al ser librado, Faraón se endureció. Muerte del ganado. Una peste mortal azotó caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas de los egipcios. El ganado de Israel sobrevivió. El dios toro Apis y la diosa vaca Hathor fueron humillados. El corazón de Faraón, como roca. Úlceras. Moisés y Aarón arrojaron hollín al aire, y éste se convirtió en dolorosas úlceras que brotaban en hombres y bestias. Los magos no podían presentarse, estaban llenos de llagas. Faraón permaneció terco. Granizo y fuego. La peor tormenta en la historia de Egipto. Granizo mezclado con fuego arrasó el lino, la cebada y los árboles. Solo en Gosén hubo paz. Faraón confesó: «Jehová es justo». Prometió dejarlos ir. Cuando cesó la tormenta, endureció su corazón. Langostas. Un viento del este trajo una masa de langostas que cubrió la faz de la tierra. Devoraron lo poco que el granizo había dejado. Los sirvientes de Faraón suplicaron: «¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros?». Faraón negoció: «Id, pero ¿quiénes irán?». Moisés respondió: «Todos, con nuestros niños y nuestros ancianos». Faraón se negó. Muerte de los primogénitos. El golpe final.
Esa noche, Moisés ordenó a cada familia israelita tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y untar su sangre en los postes de las puertas. Comieron apresuradamente, con sandalias puestas y bastón en mano. A medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en Egipto, desde el heredero del faraón hasta el primogénito del cautivo. No hubo casa donde no hubiera un muerto. Esa noche, el rugido de Egipto no fue de guerra, sino de lamento. Un llanto inmenso, desgarrador, que heló la sangre del imperio. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. E id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, y bendecidme». Israel salió, no como esclavos furtivos, sino como un ejército victorioso. Tomaron el oro, la plata y las vestiduras de los egipcios, quienes estaban deseosos de que se fueran. Unos 600,000 hombres de a pie, además de mujeres, niños y una gran multitud mixta, emprendieron la marcha. La nación había nacido en una noche de sangre y libertad, pero el faraón no es un hombre que acepte la derrota. Cuando le informaron que Israel no solo se iba, sino que no pensaba volver, su orgullo se quebró. Reunió su ejército de élite, 600 carros escogidos, los comandantes sobre todos ellos, y la caballería. La máquina de guerra más letal del mundo se puso en marcha para recuperar a su mano de obra y vengar a sus dioses. Israel acampó junto al mar, en Pi Hairot, frente a Baal Zephón. Era una trampa geográfica. El desierto a los lados, las montañas detrás, el mar al frente. Y entonces vieron el polvo en el horizonte. El ejército egipcio avanzaba. El terror que se apoderó del campamento fue indescriptible. Gritaron contra Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios. Pero Moisés, el hombre que había visto la zarza arder, el hombre que había hablado cara a cara con Dios, clamó al cielo y luego dijo a la nación: «No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Entonces, algo imposible sucedió. El ángel de Dios que iba delante del campamento se movió y se puso detrás. La columna de nube se interpuso entre el ejército de Egipto e Israel. Para los egipcios fue tinieblas, para Israel luz en la noche. Mientras tanto, Moisés extendió su mano sobre el mar. Jehová hizo soplar un fuerte viento oriental toda la noche, y el mar se abrió. Las aguas se erguían como muros a derecha e izquierda. El lecho marino, un camino de barro seco, se abrió ante los ojos atónitos de 2 millones de personas. Los israelitas caminaron hacia la boca del monstruo. Cuando la última persona pisó la otra orilla, los egipcios entraron en el lecho del mar. Los carros, con sus ruedas de hierro, avanzaban confiados. Entonces, al llegar la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y los trastornó. Las ruedas de los carros se comenzaron a desprender. El pánico cundió. «Huyamos de delante de Israel», gritaron, «porque Jehová pelea por ellos contra Egipto». Moisés extendió su mano una vez más. Las aguas, que habían sido contenidas por la mano del Creador, regresaron con la furia de un tsunami. El ejército del faraón, los carros, la caballería, todo fue engullido por las profundidades. Ni uno solo quedó vivo. A la mañana siguiente, los cadáveres de los orgullosos soldados de Egipto yacían en la orilla, juguetes rotos de un mar que les recordó quién era el verdadero rey. Israel vio aquello. Vieron el poder de Jehová manifestado, y temieron a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces María, la profetisa, tomó un pandero, y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». El primer acto de guerra había terminado con una victoria aplastante, pero el viaje de un esclavo a un guerrero es largo. Israel tenía que aprender a confiar, a luchar, a ser un pueblo santo, y el desierto era la escuela.
3 días después, sin agua, el pueblo murmuró en Mara. Dios endulzó las aguas. En el desierto de Sin, sin comida, añoraron las ollas de carne de Egipto. Dios les envió maná del cielo y codornices. Les enseñó a depender de él día a día. En Refidim llegó la primera prueba militar real. Amalek, una tribu nómada y feroz descendiente de Esaú, atacó a los débiles y rezagados de Israel. Era una guerra sucia y sin cuartel. Moisés llamó a Josué, un joven guerrero lleno de valor, y le ordenó: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Al día siguiente, Josué lideró a los hombres de Israel en la llanura. Mientras tanto, Moisés subió a la cumbre del monte con la vara de Dios en su mano. Y sucedió algo asombroso. Cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Cuando la bajaba, Amalek prevalecía. Las manos de Moisés se cansaban. Entonces Aarón y Hur, sus compañeros, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara, y sostuvieron sus manos, uno a cada lado. Así, sus manos estuvieron firmes hasta la puesta del sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Fue la primera lección de guerra santa. La victoria no viene del brazo fuerte, sino de la intercesión ante el Altísimo y la acción coordinada del pueblo. La batalla en el valle se gana en el monte. Después de recibir la ley en el monte Sinaí, de construir el tabernáculo y de organizar al pueblo como un ejército santo alrededor de la tienda de reunión, Israel llegó a los límites de la tierra prometida, Cades Barnea. 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra. Regresaron con un racimo de uvas tan grande que 2 hombres lo llevaban en una vara. La tierra era exuberante, fluía leche y miel. Pero 10 de los espías sembraron el terror. La gente que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades grandes y fortificadas, y vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La nación lloró toda la noche. Querían apedrear a Moisés y elegir un nuevo líder que los devolviera a Egipto. 2 espías, Josué y Caleb, rasgaron sus vestidos y clamaron: la tierra es excelente en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la dará. No rebeléis contra Jehová, su protección será quitada de ellos, no temáis. Pero la congregación habló de apedrearlos. Entonces la gloria de Jehová apareció. El veredicto divino fue tajante. Por haber desconfiado, aquella generación, de 20 años arriba, no entraría en la tierra. Vagarían 40 años en el desierto, 1 año por cada día que los espías estuvieron reconociendo la tierra, hasta que sus cadáveres cayeran en el desierto. Solo Josué y Caleb, los fieles, sobrevivirían para entrar. Fue una sentencia de muerte generacional. Y entonces, un grupo de israelitas, en un arrebato de desobediencia, decidió subir a la montaña a pelear. Hemos pecado. Subiremos al lugar que Jehová ha dicho. Moisés les advirtió: no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Pero ellos subieron, confiados en su propia fuerza. Los amalecitas y cananeos que habitaban en aquellas montañas descendieron, los derrotaron y los dispersaron hasta Horma. Fue una masacre innecesaria, el precio de la arrogancia. Los 40 años en el desierto fueron un crisol. La generación incrédula murió. Una nueva generación, nacida en la libertad del desierto, endurecida por las caminatas y entrenada en la dependencia divina, se levantó. Moisés, el siervo fiel, les repitió la ley en los llanos de Moab, frente a Jericó. Les enseñó los estatutos, las ordenanzas. Y luego, antes de morir, impuso sus manos sobre Josué, el hijo de Nun, hombre de espíritu, y lo comisionó como su sucesor. Moisés subió al monte Nebo, vio la tierra desde lejos y murió allí. Jehová lo enterró en un valle, y nadie supo de su sepultura hasta hoy. Israel lloró 30 días, pero el plan de Dios no se detiene por la muerte de un líder. La conquista estaba a punto de comenzar. Josué envió 2 espías. Una mujer llamada Rahab, una prostituta que vivía sobre el muro, los escondió del rey de Jericó. Profesó su fe. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
A cambio del rescate de su familia, los ayudó a escapar. Los espías regresaron con un mensaje: todos los moradores del país desmayan por causa nuestra. Dios le dio a Josué una estrategia de guerra que no se parece a nada en la historia militar. Nada de arietes, nada de escalas, solo fe y obediencia. Josué ordenó al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Los sacerdotes tomaron el arca del pacto, el trono de Dios en la tierra. Los guerreros armados iban delante. Detrás del arca, los sacerdotes tocaban 7 trompetas de cuerno de carnero. La retaguardia cerraba la marcha. Debían rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, en completo silencio. Solo el sonido de las trompetas rompía la quietud. Los cananeos, desde lo alto de las murallas, debieron reírse al principio. Este ejército no lanzaba flechas, no gritaba, no mostraba su poder. Solo caminaban. Pero al 7º día, la estrategia cambió. Se levantaron muy de mañana y rodearon la ciudad de la misma manera 7 veces. En la 7ª vuelta, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué ordenó al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. El sonido fue ensordecedor. 600,000 voces gritando al unísono, el estruendo de las trompetas de cuerno de carnero. Y entonces, el milagro sucedió. Las murallas de Jericó, los muros ciclópeos que habían resistido siglos, se vinieron abajo. No por la fuerza humana, no por la pólvora, sino por la palabra de Dios. Los israelitas subieron, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. La primera fortaleza de Canaán cayó en un día. La noticia corrió como la pólvora. La conquista continuó. Tras Jericó, un pequeño contratiempo en Jai debido al pecado de Acán, quien tomó del botín prohibido. Israel fue derrotado, y Josué se postró en tierra. Dios reveló el pecado. Acán fue apedreado, y la ira divina se apartó. Luego, Josué tendió una emboscada a Jai y la destruyó. Los reyes de Canaán se unieron. Adonisedec, rey de Jerusalén, formó una coalición de 5 reyes amorreos para atacar Gabaón, una ciudad que había hecho la paz con Israel mediante engaños. Josué, fiel a su pacto, marchó toda la noche desde Gilgal para socorrer a sus nuevos aliados. Fue una marcha forzada, épica. Alcanzó al enemigo y los deshizo, pero la jornada no bastaba. Josué, en un momento de fe audaz que heló la sangre de sus capitanes, clamó a Jehová delante de todo Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No hubo día como aquel, ni antes ni después, en el que Jehová haya atendido a la voz de un hombre. Un día de 48 horas de luz divina para completar la masacre. Las coaliciones caían una tras otra. Josué conquistó el sur, desde Cades Barnea hasta Gaza. Luego, los reyes del norte, liderados por Jabín, rey de Azor, reunieron un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Una confederación masiva de cananeos. Dios le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Josué atacó de repente, los derrotó en aguas de Merom, y desjarretó sus caballos y quemó sus carros. Hazor, la cabeza de todos aquellos reinos, fue quemada hasta los cimientos. En 7 años de campañas, Josué tomó toda la tierra. Derrotó a 31 reyes, desde el monte Alac, que sube a Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano. Pero la conquista no fue completa del todo. Quedaron bolsas de resistencia, filisteos en la costa, jebuseos en Jerusalén, cananeos en varias regiones. Dios dejó esas naciones para probar a Israel, para enseñar la guerra a las nuevas generaciones. Antes de morir, ya anciano, Josué reunió a todo el pueblo en Siquem. Los puso frente a una decisión que definiría su historia. Repasó la historia de la salvación, desde Abraham hasta la conquista. Y luego, lanzó el desafío. Elegíos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. El pueblo respondió: lejos sea de nosotros el abandonar a Jehová serviremos. Josué hizo un pacto con el pueblo ese día, y les dio estatutos y leyes. Tomó una gran piedra y la levantó debajo de una encina junto al santuario de Jehová. Dijo: he aquí, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que Jehová ha hablado. Poco después, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en su heredad en Timnat-Sera. También murió Eleazar, el sumo sacerdote. La generación que vio los milagros se fue apagando, y entonces la historia da un giro trágico. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El libro de los jueces comienza con una frase que hiela el alma: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El ciclo de apostasía, opresión, clamor y liberación comenzaba, pero el legado de Moisés y Josué permanecía grabado a fuego en la identidad de la nación. Moisés, el libertador que habló con Dios cara a cara, que dio la ley, que los sacó de Egipto con mano fuerte. Josué, el guerrero de la fe, que no negoció con el enemigo, que confió en estrategias divinas imposibles, que les dio una tierra que no trabajaron, ciudades que no edificaron, viñas que no plantaron. Los 40 años en el desierto forjaron el carácter de un pueblo. Los 7 años de conquista cimentaron su nación. Y aunque Israel cayó una y otra vez, el eco del grito en Jericó, la sangre del cordero en los postes, el maná en el desierto y las tablas de la ley en el arca, se convirtieron en la memoria genética de un pueblo elegido para hacer luz a las naciones. La pregunta que queda flotando en el polvo de Canaán es: ¿puede un pueblo mantenerse fiel sin líderes carismáticos? ¿Puede la generación que vio el milagro transmitir la fe a la que no lo vio? La respuesta está escrita en lágrimas, sangre y restauración en las páginas siguientes de la historia de Israel. Pero eso, como suele decirse, es otra historia.